Y vamos a decir que la médula espinal tiene como función transmitir impulsos nerviosos de la periferia hacia el encéfalo y del encéfalo hacia la periferia, o del encéfalo y viceversa, del encéfalo a la periferia. O sea, todo lo que uno percibe en el medio ambiente va por la médula espinal hacia el encéfalo y luego viene una respuesta a ese estímulo, que puede ser que tú muevas el brazo, que te rasque, lo que tú quieras. Por eso se dice que la función es transmitir impulsos de la periferia al encéfalo y viceversa, del encéfalo a la periferia. La médula espinal, estoy edificando la parte teórica y traje una lámina para ver alguna cosa, pero mañana vamos a ver la médula entonces. La médula espinal está ubicada en el conducto raquídeo, un conducto que ha sido formado por las vértebras, la superposición de las vértebras, que tienen un orificio vertebral, esa superposición hace un conducto. Y ese conducto está ocupado por la médula espinal, ¿verdad? Esa médula espinal en el adulto se extiende desde el agujero magno, el agujero del occipital, del agujero magno en el adulto hasta el borde inferior de L1, lumbar 1, de la lumbar, de la vértebra lumbar 1, hasta ahí, en el adulto. En el niño, del agujero magno hasta el borde superior de L3. Eso tiene una importancia clínica. Cuando se le va a sacar líquido cerebroespinal para estudiarlo en los niñitos que piensan que hay una meningitis, cuando ustedes vayan al Robert Rey Cabral o al Hospital de los Miles o al Hugo Mendoza, donde quiera que ustedes vayan, le dicen, ese niño hay que hacerle, tiene una meningitis, hay que hacerle una PL, punción lumbar. Hay que tomar en cuenta que la punción lumbar no se hace igual en adultos que en niños. En los niños hay que meter la agujita por debajo de la cuarta vértebra lumbar y en el adulto por debajo de la tercera. Si en el niño tú metes la aguja por encima de la cuarta lumbar, va a tener problemas, va a pinchar la médula espinal y va a causar daño. ¿Te enteraste? Sí. Repito esa vaina, porque he visto residentes de pediatría hacer desastre. Cuando tú vayas al hospital pediátrico, ese niño tiene meningitis, y dices, ¿qué le van a hacer? Una PL, una punción lumbar. Y viene el residente así, ¿a qué nivel usted considera? Tú dices, por debajo de la cuarta. Por debajo. Y por eso no se da anestesia raquídea en los niños. Dice, a un niño, dice, siéntelo ahí, vamos a meter una aguja por aquí para dar anestesia. Eso no se hace en los niños, porque la médula está muy abajo. Y se es niño hasta los 17. ¿Entiendes? Hasta los 12 años. Y sea adolescente hasta los 18. Ahí comienza la vida adulta. Por eso ahora dijeron que los pediatras son los médicos de los adolescentes también. Pero yo te quiero llevar que para sacar líquido cefalorraquídeo, hacer una punción lumbar, en los niños tienen que meterte por debajo de L4 y en el adulto por debajo de L3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en cuanto al aspecto de la médula espinal tiene forma más o menos cilíndrica, y de ella salen 31 pares de nervios espinales. Esos nervios espinales son 8 pares cervicales,
12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 5 cocígeos. Y no tiene nada que ver con la vértebra. No tiene nada que ver con la vértebra. Ahora, los nervios espinales que acompañan al filum terminal, que es un medio de fijación de la médula, se le llama cola de caballo, porque tiene el aspecto de la cola de un equino. O sea, puede ser un caballo, puede ser un mulo, puede ser un burro, de un caballo, que es el más cosa. Entonces, esos nervios que forman la cola de caballo son los nervios lumbares, los nervios sacros y el par cocígeo. Caen como la cola de un caballo. ¿Estamos de acuerdo? Cola de caballo. Cuando la médula finaliza, no finaliza de forma abrupta, así, ¡pam!, tiene forma de un cono. Y a ese cono se le llama cono medular. Y eso es importante porque hay lo que se llama el síndrome de la cola de caballo, una patología, y es lo que se llama adquirida, el síndrome del cono medular. Y es cuando se lesiona uno de los nervios de la cola de caballo, aparece manifestaciones clínicas como dolor en las extremidades, aparece disfunción eréctil, disfunción sexual y aparece pérdida del control de esfínter de manera aguda. Eso se le llama síndrome de la cola de caballo. Y cuando aparecen esos mismos síntomas, pero de manera insidiosa, de manera lenta y crónica, se le llama síndrome del cono medular. Cuando se pincha con una aguja el cono medular, aparecen esos mismos síntomas, pero de manera prolongada. Cuando se pincha uno de los nervios de la cola de caballo, aparecen esos síntomas, pero de manera abrupta. Es lo que se llama síndrome de la cola de caballo. Nítido. Entonces, a cada uno de esos pares de nervios le corresponde una parte de la médula espinal. Y a esa parte de la médula espinal que le corresponde a cada par de nervios espinales se le llama segmento medular. Un segmento medular, por definición, es la porción o parte de la médula espinal que le corresponde a un par de nervios espinales. ¿Entienden? Nítido. Entonces, otro aspecto importante es que la médula espinal tiene dos medios de fijación, que lo vamos a ver. Mañana lo vamos a ver. Uno de ellos son los ligamentos dentarios, que son de 20 a 21 pares y que fijan la médula espinal a la dura madre. Ligamentos dentarios, y son los principales medios de fijación de la médula espinal. Y el otro se llama el filum terminal, que fija la médula espinal a la cara posterior del coxis. Entonces la médula espinal tiene dos medios de fijación: los ligamentos dentados, que son los más importantes, y el filum terminal. Del punto de vista biométrico, la médula espinal tiene una longitud de 42 a 45 centímetros para los que van a ser patólogos, y tiene un peso aproximado de 30 gramos. Tiene una división externa. Si usted observa la médula espinal, no es uniforme. Tiene dos abultamientos, uno a nivel cervical y luego desciende, y uno a nivel lumbosacro. El abultamiento cervical se extiende desde el segmento medular 5
hasta el T1. T1. C5 a T1. Cuando hablamos de C5, no hablamos de vértebras. Porque te dije que hay 8 pares de nervios espinales y son 7 vértebras. No tiene que ver con esa mierda. Es segmentos medulares. Entonces, desde el segmento medular C5 hasta el segmento medular T1, y ahí se extiende la intumescencia cervical. Y existe una intumescencia lumbosacra que se extiende desde L2 hasta L3, o sea, desde el segmento lumbar 2 hasta el segmento lumbar S3. Sacro significa sacro, S sacro, S3. Y esa es intumescencia lumbosacra. Y esas intumescencias corresponden a los plexos nerviosos que van a las extremidades. Así la intumescencia cervical tiene relación con el plexo braquial. Y la intumescencia lumbosacra tiene relación con el plexo lumbar y el plexo sacro. ¿Nítido? Entonces, ¿el braquial es el mismo cervical? Porque yo leí que era el cervical. No, el braquial. El plexo braquial va de C5 a T1 y justamente ahí está la intumescencia. O sea que las intumescencias están vinculadas con los plexos que van para las extremidades. Con los plexos que van para las extremidades. El plexo cervical no está ahí metido, está más arriba. Se forma de las ramas anteriores de los nervios espinales de C1, C2, C3 y C4. Está arriba, muy arriba. Nítido. Otra división externa es que vamos a ver que la médula tiene surcos longitudinales. Surcos longitudinales. Y esos surcos longitudinales dividen la superficie de la médula en cordones. Y resulta que la superficie de la médula es sustancia blanca. Entonces van a dividir la sustancia blanca en cordones. Cordones anteriores, cordones laterales, cordones posteriores. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? En cuanto a la irrigación, la médula espinal está irrigada por 3 arterias. Una arteria anterior, que se llama arteria espinal anterior, y 2 arterias espinales posteriores. En el cuello, esa arteria espinal anterior y esas 2 arterias espinales posteriores son ramas de las arterias vertebrales. Son ramas de las arterias vertebrales. Pero en el tronco, esas arterias espinal anterior y espinales posteriores son ramas de las arterias intercostales posteriores, de las lumbares y de las sacras laterales. Intercostales posteriores, lumbar y sacra lateral. Pero te voy a decir una cosa. En el cuello te dije que esas arterias son ramas de las arterias vertebrales, pero en el tronco y las arterias vertebrales son ramas de esta muchacha, de la subclavia. Pero en el tronco, esa arteria, que son ramas también de las arterias espinales, son ramas de las arterias espinales segmentarias, no directamente de las vertebrales, de las espinales segmentarias. Y las espinales segmentarias son ramas de las intercostales posteriores, de las lumbares y de las sacras laterales. ¿Me entienden ahora? En el cuello, las arterias espinales posteriores y anteriores son ramas directas de las arterias vertebrales. Pero en el tronco, las arterias espinales posteriores y espinal anterior son ramas de las arterias espinales segmentarias. Y estas, las arterias espinales segmentarias, ramas de las intercostales posteriores
de las lumbares y de las sacras laterales. Esa es la irrigación de la médula espinal. ¿Listo? En cuanto a la configuración interna de la médula espinal, la médula espinal está formada por sustancia gris y sustancia blanca. Y a diferencia del encéfalo, en la médula espinal, la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Lo que aquí se ve gris, blanco es gris, sustancia gris. Y lo que se ve gris es la sustancia blanca, porque en la periferia está la médula espinal. Y es una foto real. No es un dibujo, es una foto real. Entonces, los surcos, te dije, longitudinales, dividen la sustancia blanca en cordones. Eso que ustedes ven ahí es la fisura mediana anterior. El surco medio anterior, como es tan profundo, le llaman fisura. Y entonces, la sustancia blanca que está en ambos lados de ese surco se llaman cordones anteriores. La sustancia blanca que está a los lados de la médula espinal se llaman cordones laterales. Y la sustancia blanca que está en la parte posterior se llaman cordones posteriores. Bien. La sustancia blanca está constituida por vías de conducción llamados tractos. En el centro vemos la sustancia gris. Y vemos que la sustancia gris tiene la forma de una letra H. Tiene la forma de una letra H. Y vamos a ver que las proyecciones hacia adelante de la sustancia gris se llaman astas o cuernos anteriores. Astas o cuernos anteriores. Astas o cuernos anteriores. Y esas astas o cuernos anteriores tienen neuronas motoras, neuronas que van a inervar los nervios, los músculos, neuronas motoras, solamente. Vamos a ver que las proyecciones a los lados se llaman astas o cuernos laterales. Y las neuronas que hay en los cuernos laterales se encargan de la inervación vegetativa. Tienen que ver con la inervación de las vísceras, nada más. Inervación de vísceras. Y por último, los cuernos posteriores tienen neuronas que solamente tienen que ver con información sensitiva, actividad sensitiva, nada más. No bregan con otra cosa que no sean actividad sensitiva. Ahora, las tres astas están unidas en el medio por la comisura gris. Comisura gris. Y la comisura gris está atravesada por un agujero. Ese se llama el canal central, que antes le llamaban conducto ependimario. Por ahí lo que pasa es el líquido cefalorraquídeo. Y la comisura gris que está delante del canal central, la sustancia gris, se llama comisura gris anterior. Comisura gris anterior. Y la que está detrás se llama comisura gris posterior. Comisura gris anterior, esa. Y la comisura gris posterior, esa. Y ese es el canal central. Canal central. ¿Viste? Sí. La zona limítrofe entre el asta anterior y el asta posterior y el asta lateral se llama zona intermedia. O sea, esa parte de ahí que no le pertenece ni al asta anterior, ni al asta posterior, ni al asta lateral se llama zona intermedia. Hasta ahí me sigue. Las neuronas se organizan de dos formas en la sustancia gris. Se organizan en forma de núcleos y se organizan en forma de láminas. Láminas y núcleos. Las neuronas, cuando se organizan en forma de núcleo, vamos a ver que en las astas anteriores hay tres núcleos. Un núcleo medial, eso de ahí,
eso de ahí, un núcleo medio, y esto de aquí, un núcleo lateral. Igual. Núcleo medial, núcleo medio y núcleo lateral. ¿Qué hace? Núcleo medial, núcleo medio y núcleo lateral. Esas tres bolitas. El núcleo medial, ese que está aquí, que está por dentro, medial, se encarga de la inervación de la musculatura del tronco y del cuello. Del tronco y del cuello. Y en el cuello no incluye el esternocleidomastoide ni el trapecio. Todos los músculos del cuello, menos el esternocleidomastoide y el trapecio. Y el esternocleidomastoide. Y ese núcleo está presente en toda la médula espinal. Toda la médula espinal. El núcleo medial, ¿qué es este? Núcleo medial. Es núcleo medial o central. Está presente solo en los primeros 5 segmentos medulares. En C1, C2, C3, C4, C6. Y ese núcleo se divide en dos partes. Una parte para el diafragma se llama núcleo frénico, porque es para el diafragma. Y una parte para el nervio accesorio se llama núcleo accesorio. Núcleo accesorio. Y ese núcleo accesorio se encarga de la inervación del esternocleidomastoide y del trapecio. Coño, usted se habla vaina, diría usted. Pero eso tiene importancia porque cuando usted, privando en clavadista, haciéndole vaina a una muchachita que tú viste, que te están mirando y vaina, te tira. ¿Cómo así? O un tigre, coño, me están mirando la mujer, y te sube todo un peñón allá arriba, y tú con ese charco donde te va a tirar, te tira de cabeza y resultó que el río era muy bajito. Ay, mi madre. Choca con el fondo, fractura de las vértebras cervicales, ¡pam! Rotura de la médula espinal por encima de C5, papá. O privando en jinete, tú has montado caballo alguna vez en tu vida. Va a un sitio que cortanza a montar caballo, el caballo se espanta, porque tú hiciste unos movimientos raros, porque es un animal, no una máquina, no un motor. El caballo se espantó, te tiró, caíste de cabeza, te fracturaste el cuello, te lesionaste la médula espinal. ¿Qué significa eso? Tú vas a quedar muerto de ahí para abajo. Eso se llama cuadriplegia. Y como ese núcleo se dañó, porque ese núcleo nada más existe en C1, C2, C3, C4, C5, tú no vas a poder hacer así, ni así. Ni vas a poder hacer así, ni así. Porque eso es función del esternocleidomastoide, que ahí que está su núcleo, y del trapecio. Entonces tú vas a quedar así, postrado en una cama o en una silla de ruedas, que tú vas a tener que, te van a tener que mover así. Y te van a tener que hacer una traqueostomía para poder respirar. Porque ese núcleo también se encarga de la inervación del diafragma. Y el diafragma es el principal músculo de la respiración. Entonces tú no vas a poder ventilar y vas a tener que ponerte una traqueostomía con ventilación mecánica. Y al final te vas a morir de eso. Porque los pacientes cuadriplégicos pierden el reflejo de la tos. Y el reflejo de la tos es importante para sacar las secreciones bronquiales. Y eso está lleno de bacterias. Y los pacientes con cuadriplegia mueren de infección respiratoria. Mueren de infección respiratoria. Porque tú estás privando. Entonces no tiras en charco de cabeza. No montar caballo ya después de viejo. Usted no aprendió cuando joven, no montar caballo. Por ti inventar. ¿Entiendes? Porque ese núcleo solamente está presente en los segmentos, en los primeros 5 segmentos medulares. Luego tenemos por fuera el núcleo lateral, que es este. Y ese núcleo lateral está relacionado con la inervación de las extremidades, es decir, con la formación de los plexos, plexo cervical y los plexos lumbosacros.
Con relación a las astas laterales no existen en toda la médula espinal. No existen en toda la médula espinal. Aparecen entre C1 y entre T1 y L3. T1, T, torácica 1 y L3. Y desaparecen. Y después vuelven a aparecer entre S1 y S4. Y las que están entre T1, segmento medular T1 y L3, tienen actividad simpática. Actividad simpática. Y las que están entre S1 y S4 tienen actividad parasimpática. Con relación a las astas posteriores, ahí hay 4 núcleos. El núcleo, eso blanco, que está en el extremo posterior del asta posterior, se llama la sustancia gelatinosa. Y la sustancia gelatinosa está relacionada con la discriminación táctil, que tú puedes identificar los objetos con la mano. Discriminación táctil con el dolor y la temperatura. Discriminación táctil, dolor y temperatura. Y luego delante de esa sustancia gelatinosa hay otro núcleo, es oscuro que está ahí, que se llama el núcleo propio. Y el núcleo propio tiene que ver con los sentidos de posición, movimiento y vibración. Sentido de posición, que tú sepas, haga conciencia de la posición en que está. Movimiento, que tú sepas si te mueve o no. Y vibración. Ese se llama el núcleo propio. Y luego ya en la base del asta posterior hay un núcleo medial que se llama núcleo dorsal de Clark, que tiene que ver con la sensibilidad propioceptiva. Eso es información que viene de los músculos y articulaciones. Y por fuera hay otro núcleo que se llama el núcleo visceral, que tiene que ver con información sensitiva que viene de las vísceras. Y esa es la organización en núcleos. Pero también existe lo que se llama la organización en lámina. Y en honor a un neurohistólogo estadounidense, apellido Risset, que él fue que descubrió eso, le pusieron terminología de Risset, no Risset, de Risset. Y él descubrió que la médula espinal también, las neuronas se organizan en láminas. Y entonces él le dio secuencia numérica del 1 al 10. Él descubrió 10 láminas, las 10 láminas celulares. Y esas láminas comienzan en el asta posterior y terminan en el asta anterior. Y él descubrió que las primeras 4 láminas, las neuronas de la lámina 1, 2, 3 y 4, están en el asta posterior y tienen que ver con la sensibilidad esteroceptiva, con información sensitiva que viene de afuera. Y luego vio que las láminas 5 y 6, que están en la base del asta posterior, tienen que ver con sensibilidad enteroceptiva, que viene de adentro. La otra es esteroceptiva, interoceptiva, estas dos, información sensitiva que viene de adentro. Interoceptiva. La primera 4, esteroceptiva, información sensitiva que viene de afuera. Interoceptiva, información sensitiva que viene de adentro y corresponde con el núcleo de Clark y el núcleo visceral que trae información de adentro. Luego descubrió que la lámina 7 está en la zona intermedia y las neuronas de la lámina 7 lo que hacen es que conectan el cerebelo con el mesencéfalo al nivel de la médula espinal. Hacen conexión, como el metro, cuando usted coge aquí y hace un transfer. Donde usted hace el transfer, esa es la unión, supongamos, entre la línea de la Gómez y la línea de la Kennedy. La línea 1 y la línea 2, donde tú haces el transfer. Así mismo, esas neuronas que están en la lámina 7 hacen transfer entre el mesencéfalo y el cerebelo.
Luego, la lámina 8 está en la base del asta anterior. Y las neuronas que están aquí se encargan de la modulación de la actividad motora. Cambian de intensidad la actividad motora. Modular es cambiar de intensidad. Y por último, la lámina 9, ella toda el asta anterior, entonces se encargan de la inervación muscular de todos los músculos que están del cuello para abajo. Ya la lámina 10 no son neuronas, son células ependimarias que están ubicadas alrededor del canal central para ayudar a la circulación y a la reabsorción del líquido cerebroespinal. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que leer. Porque ahorita yo le voy a decir por qué. La sustancia blanca que está por fuera de la sustancia gris, te dije que se divide en cordones. En los cordones posteriores, esa sustancia blanca está formada por tractos, ahí no hay neuronas, por tractos. Entonces, la sustancia blanca que está en la superficie posterior, esto, se llaman cordones posteriores. Y están subdivididos, mira, es una subdivisión. La subdivisión medial, esa parte de ahí se llama fascículo de Gracie, y la división lateral, fascículo cuneiforme. Entonces te lo voy a poner más fácil. En los cordones posteriores existe un solo tracto, que se llama el tracto de Gracie y cuneiforme. Y es un tracto, un conjunto, o sea, son vías de conducción que van hasta la médula oblongada o hasta el bulbo y llevan información que está relacionada con la discriminación táctil, con la sensibilidad propioceptiva consciente y con la vibración. Lo de la vibración lo entendemos, ¿verdad? Sabemos lo que es la vibración por experiencia ya sensorial que tenemos. Pero la discriminación táctil es la capacidad que tiene un sujeto de identificar un estímulo. Y la discriminación táctil es de tres tipos. Hay lo que se llama la estereognosia, estéreo y después G de gato, estereognosia, que es la capacidad de identificar un objeto por medio del tacto. Hay lo que existe, lo que se llama discriminación entre dos puntos. La discriminación entre dos puntos es que yo tomo la capacidad que tiene el sujeto de identificar un mismo tipo de estímulo que está siendo llevado en dos zonas diferentes del cuerpo. Por ejemplo, yo le puedo estar pellizcando a ella el brazo y pellizcándole la oreja. Y la capacidad que ella tiene de decir, mire, usted me está pellizcando la oreja izquierda y me está pellizcando el brazo. Eso se llama discriminar. Discriminar es establecer diferencia. Discriminar, discriminativo. Discriminación entre dos puntos. ¿Cuáles son los dos puntos? La oreja y el brazo. Pero también existe lo que se llama discriminación táctil compleja, que es cuando tú llevas a cabo dos estímulos diferentes en dos partes diferentes del cuerpo y el sujeto es capaz de identificar esos dos estímulos. Puede, por ejemplo, que yo le esté pellizcando la mano y que le esté sobando la espalda. Entonces ella me dice, mire, usted me está pellizcando la mano y me está rascando la espalda. Eso se llama discriminación táctil compleja. Y esa capacidad que ella tiene de establecer, identificar ese estímulo, se llama discriminación táctil compleja. Y también por ahí va todo lo que tiene que ver con la sensibilidad propioceptiva consciente. Que tú dices, ay coño, me duele una rodilla, la rodilla izquierda. Tú te das cuenta, me duele la rodilla izquierda. Esa información que viene de la rodilla izquierda es información propioceptiva, que tú la identificas dónde que te duele. Tú identificas dónde que te duele. ¿Estamos? Por los cordones laterales, que son estos, van 12 tractos. 12.
12 tractos. Y hay que aprenderse. Un tracto generalmente tiene un nombre compuesto. Siempre los tractos tienen nombres compuestos. Tiene un prefijo y tiene un sufijo. Y a veces tú te pones y que te preguntan en el mismo libro cuáles son ascendentes, cuáles son descendentes. Pero la forma más fácil es saber cuál es el prefijo y cuál es el sufijo. Si el prefijo dice espinal, es que el tracto se inició en la médula espinal. Entonces es ascendente. Porque el sufijo no te interesa, pero ya hablará de que va hacia el encéfalo. Por ejemplo, yo te digo, por ahí va el tracto espino cerebeloso. Es un tracto que comenzó espino en la médula espinal. Cerebeloso terminó en el cerebelo. El único tracto que tú no puedes asociarlo con el prefijo y el sufijo es el tracto que acabamos de hablar, de Gracil y cuneiforme. Pero después todos los demás te dice el prefijo dónde comienza el tracto. Y ahí van 12 tractos. Y uno de ellos es el tracto espino cerebeloso anterior. Es un tracto que nace en la médula espinal y va al cerebelo. Y ese tracto, el tracto espino cerebeloso anterior, lleva información propioceptiva inconsciente. Por aquí va información propioceptiva consciente. Por aquí información propioceptiva inconsciente proveniente de músculos y articulaciones del tronco y de las extremidades. ¿Para qué? Para la coordinación de la postura y los movimientos de las extremidades. Y a veces tú vas caminando y vas caminando así. Y la gente te dice, fulano, tú estás cojo. Tú no te dabas cuenta que estabas cogiendo. No, joder, yo estoy cogiendo. Si tú estás cogiendo, tú te estás tirando más del lado izquierdo. Porque esa información es inconsciente. Y luego el cerebro, el encéfalo, le dice a la médula espinal, levanta el pie derecho, que es donde está el dolor. Vamos a quitarle un poco de peso. Entonces tú comienzas así inconscientemente, no te das cuenta. O gente que tiene desviación de la columna vertebral, escoliosis, y entonces si están así derecha, le duele la espalda. Y ese movimiento de pararse así es un movimiento inconsciente. Y esa información propioceptiva inconsciente que va por uno de esos dos tractos. El otro tracto es el espino cerebeloso posterior. Y por aquí va información propioceptiva procedente de músculos y articulaciones del tronco y de las extremidades inferiores, nada más, para la coordinación fina de la postura y los movimientos individuales de las extremidades inferiores. Van por ahí. Ahí también hay un tracto que se llama tracto espinotalámico. Una vía ascendente, espinotalámico, son al tálamo, espinotalámico lateral. Eso lleva información relacionada con el dolor y la temperatura para que sea analizado aquí arriba en una cosa que se llama el tálamo. También por ahí va el tracto espinotalámico anterior, que lleva información relacionada con el toque leve y la presión, no presión arterial, sino presión en la piel y el toque leve o tacto leve. Y por ahí también va información, hay otro tracto ascendente llamado el tracto espino-olivar. Es información aferente que va hacia el cerebelo, información que va hacia el cerebelo, aunque termina en la oliva, pero información que va hacia el cerebelo, es para el cerebelo. Y hay información aferente de los órganos propioceptivos y subcutáneos. Esa información va hacia el cerebelo. También ahí tenemos el tracto espino reticular, que es información aferente hacia una estructura que se llama la formación reticular, para la modulación de la actividad refleja, porque la formación reticular es quien controla la musculatura esquelética. Entonces tiene que recibir constantemente
información de la musculatura esquelética. Es como que tú tengas un negocio, tú constantemente tienes que estar mirando tu negocio, a ver qué está. Y aún tú estás en tu casa, que tú tienes un colmado, fulano, dime, ¿qué está el colmado? Dime, esos fueron los tigres que estaban bebiendo, y vaya, tú estás vigilando. Pero para tú saber lo que hay en el negocio, tú tienes que estar recibiendo información constante. ¿De quién? Del dependiente que tú tienes allá. ¿Cómo te llamas? Yo, Víctor. Víctor, mira, coño, aquí hay unos tigres que están alebrecados y vaina, entonces tú coges para allá, para el negocio, a poner onda. Entonces, para eso, la formación reticular, como controla la musculatura esquelética, tiene que estar recibiendo constantemente información a través de ese tracto que se llama espino reticular. Y hay otro tracto que se llama tracto espinotectal, no tiene nada que ver con la teta. Tectal viene del tegmento mesencefálico. Entonces es un tracto que lleva información aferente hacia el tegmento mesencefálico para la elaboración de los reflejos espinovisuales y espinoauditivos. Cuidado, esa vaina como que está complicada, pero no es así. Cuando yo te aguante así, güey, tú haces, güey, cierra los ojos y echa para atrás. Entonces, ese movimiento reflejo, ese movimiento postural reflejo, vino del tegmento mesencefálico. Pero para que ella pudiera hacer ese movimiento constantemente, por ahí va información relacionada con ese movimiento alimentando, para que cuando se presente el hecho, o un tigre ahí saliendo al parqueo, te saca una pistola, tú acá. Como que hay, tu reflejo está mal. Exactamente, que el atracador dice, diablo, pero qué forma. Y no hay forma de caerte atrás. Porque, Cornel, te llamo un poco, por ahí va información aferente hacia el tegmento mesencefálico para la elaboración de los reflejos espinovisuales y espinoauditivos. Por ahí también vamos a encontrar otro tracto que se llama tracto rubro espinal. Eso viene de los núcleos rojos. Rubro significa rojo. Y esa es la vía motora inconsciente. Pertenece al sistema extrapiramidal. Y esa información que baja por aquí facilita la actividad de los músculos flexores, sobre todo como cuando tú estás durmiendo, que te mueve en la cama. Y al mismo tiempo inhibe la actividad de los músculos extensores. Y también por aquí hay un tracto que se llama tracto córtico espinal. ¿Es ascendente o descendente? ¿Qué es eso? Descendente. ¿Por qué? Por la parte del córtico que es. Córtico, exacto. O sea, el córtico no es de la médula, eso viene de la corteza. Córtico espinal, entonces eso finaliza en la médula espinal. Y por ahí viene información relacionada con los movimientos musculares voluntarios, aislados y especializados. Es la vía motora consciente. Entonces yo voy a mover mi mano derecha, ¡pam!, la muevo. ¿Le mandaste? Yo mandé la información y de una vez moví la mano. Voy a subir la extremidad derecha, la subo. Esos son movimientos musculares voluntarios. Aislados, pues yo nada más estoy moviendo mi mano. Y especializado a veces cuando yo nada más quiero mover un dedo o una articulación, lo que te da la gana. Y una pregunta, en ese caso es cuando la persona le da un Parkinson, que los movimientos voluntarios se vuelven... No, es otra cosa, eso es por una lesión allá, de una cosa que se llaman los ganglios basales, específicamente por un problema de la sustancia negra, que se deteriora, se daña la sustancia negra y manda dopamina, que es un neurotransmisor, te acuerdas que estamos hablando, poquita a otro núcleo, y entonces aparecen los temblores. Y ahí también tenemos tres tractos, me falta uno, que es el tracto rafe espinal. Es una vía descendiente de los núcleos de la parte media del tronco cerebral y de la sustancia gris periacueductal. Y esa se llama la vía analgésica endógena. Cuando a ti te dan un golpe, tú lo sientes menos gracias a que este tracto proyecta serotonina a las astas posteriores. Y al disparar serotonina, tú sientes menos el dolor. No es que no lo sientes, pero si ese tracto no existiera, tú te desmayas el dolor. Lo que a uno le duele, ya hace años que el cuerpo lo mitigó, mandando serotonina a través de ese tracto, el tracto rafe espinal.
Hay otro tracto que se llama el tracto cerúleo espinal, que viene de un núcleo llamado el núcleo locus cerúleo, que es la principal fuente de inervación noradrenérgica del sistema nervioso central, y entonces manda noradrenalina por ahí, ese tracto, a la médula espinal. ¿Para qué? Para los movimientos durante los estados de vigilia y durante los estados de sueño. Y por último, por ahí desciende lo que se llama la vía autonómica descendente, vía autónoma descendente, que es una vía para las vísceras, que viene del hipotálamo, de la formación reticular y de una cosa que se llama el ganglio amigdalino, o la amígdala. De la amígdala, pero no tiene que ver nada de esta amígdala, es una estructura que arriba un núcleo que se llama el núcleo amigdalino, de la formación reticular y del hipotálamo, pero la información que baja por aquí es información hacia las vísceras, simpáticas y parasimpáticas. ¿Entiendes? Ya aquí delante lo que hay son 5 tractos. Está el tracto córtico-espinal anterior, que es lo mismo que el tracto córtico-espinal lateral. El tracto tectoespinal, que manda información del tegmento mesencefálico a la médula espinal para los movimientos posturales reflejos. El tracto rubro espinal, vestíbulo espinal, que viene de las regiones vestibulares y que tiene que ver con el equilibrio. Por eso la información que baja por ese tracto favorece la actividad de los músculos extensores, al tiempo que inhibe la de los músculos flexores. Y aquí también tenemos el tracto olivo espinal, que aunque nace en la oliva, eso está en el bulbo, es información que viene del cerebelo para la precisión de los movimientos. Por eso a veces toma un peloteo y va buscando la bola y él no pone la mano así, él anda así, ¡pam!, y la agarra. Y esa precisión, él mirando la bola, cuando él fija la mirada de la bola, esa información es por el cerebelo que va a la médula espinal. Pon la mano aquí, no, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí, ¡pam!, hasta que la agarra. Eso va por ese tracto, por el tracto olivo cerebeloso. También ahí están los mismos 2 tractos que se repiten de este lado, que es el tracto rafoespinal y cerúleo espinal. Yo te hablo de esa cosa porque en algún momento, nosotros hablando en la práctica, voy a tener que mencionarlo. Entonces esta es la parte cansona, ¿verdad? Pero en algún momento, hablándote de la médula, tengo que hablarte de eso. Entonces miren, en las consideraciones clínicas, que eso es muy importante, ya sabemos que la punción lumbar hay que hacerla por debajo de L4, L4 en niños Y de L3 en adultos. Sabemos ya lo que es el síndrome de la cola de caballo. Cuando lesionan uno de sus nervios, aparecen esos déficits motores. Sabemos lo que es el síndrome del cono medular. Cuando hay una sección completa de la médula espinal, como cuando una gente le da un tiro o hay un accidente, se pierde todo tipo de actividad sensitiva y motora por debajo de la lesión. Se pierde el arco reflejo. Nítido. Y hay 3 enfermedades que son muy populares relacionadas con la médula espinal. Yo quiero que tú lo mantengas. Una de ellas es la tabes dorsal. T-A-B-E-S, dorsal. Es una enfermedad que se produce por sífilis. Y esa enfermedad destruye los cordones posteriores de la médula espinal. Destruye los cordones posteriores de la médula espinal. No lo olviden. Otra enfermedad es llamada la espina bífida, que el muchachito nace con un quiste aquí, o con una mancha, o con un quiste, y que después tiene problemas el muchachito para caminar, desarrolla poco las extremidades inferiores, porque ese quiste
que está lleno de líquido cefalorraquídeo, daña la médula espinal y ese quiste surge como una respuesta a un trastorno del desarrollo de las vértebras. Hay un trastorno del desarrollo de las vértebras y las vértebras afectan el desarrollo de la médula espinal. Entonces el muchachito va a tener daño a nivel medular, tanto sensitivo como motor. ¿Me entiendes? La espina bífida, que se caracteriza por una mancha o un quiste aquí, es por falta de desarrollo de la médula espinal, por un trastorno del desarrollo de la columna vertebral. O sea, la columna vertebral se desarrolla mal y daña la médula espinal. Y ahí vienen los trastornos neurológicos, que no voy a entrar en detalle. Y la tercera enfermedad se llama siringomelia. Siringomelia. La siringomelia es la formación de un quiste dentro de la médula espinal que daña tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Y ahí vienen daños neurológicos, como cefalea, desgaste de la musculatura y trastornos de la temperatura. Entonces tenemos la punción lumbar, el síndrome del cono medular, que es por lesión del cono, el síndrome de la cola de caballo, la tabes dorsal, la espina bífida, la siringomelia. La siringomelia es un quiste que daña la sustancia blanca y la sustancia gris. No vamos a entrar en detalle. ¿Qué daña ¿qué es la siringomelia? Un quiste. ¿Qué afecta? ¿Qué es la tabes dorsal? Una enfermedad producida por sífilis que daña los cordones posteriores. No me interesan los síntomas, es que tú sepas que daña los cordones posteriores. Ya de síntomas te van a hablar en neurología, de otra asignatura, ¿verdad? ¿Y qué es la espina bífida? Trastorno, una enfermedad que aparece con un quiste en la espalda y que ocurre por un trastorno del desarrollo de la columna vertebral que daña el desarrollo de la médula espinal. Eso es lo que me interesa que tú sepas. ¿Estamos? Si yo en algún momento del examen, cuando tengo el médula espinal examinando, te digo, ¿qué daña la siringomelia? ¿Sí? Ya, hice la respuesta. ¿Qué daña la tabes dorsal? Los cordones posteriores de la médula espinal. ¿Qué daña? ¿Qué afección hay en la espina bífida? Trastorno del desarrollo que daña la médula espinal. Y obviamente es evidente que en el síndrome del cono medular hay lesión del cono medular. Y en el síndrome de la cola de caballo hay lesión de uno de los nervios de la cola de caballo. Y que la PL se hace por debajo de L4 en niños y por debajo de L3 en adultos. Entonces mañana yo voy a traer la médula. Y mañana vamos a ver en la médula. Vamos a ver la intumescencia, la intumescencia cervical y lombosal. Vamos a ver el cono medular. Vamos a ver la cola de caballo. Vamos a ver los ligamentos dentados. Vamos a ver el filum terminal. ¿Entiendes? Que son las cosas macroscópicas que tú tienes que ver, porque de esas son las cosas que yo te voy a examinar. Y de esto ya tú sabes que esto es la sustancia blanca. Estos son los cordones posteriores, cordones laterales, cordones anteriores. Y esta es la sustancia gris. Astas anteriores, astas posteriores, astas laterales. Y es el canal central. O sea, cuando yo te ponga la lámina ahí, esa misma lámina, y yo te diga, identificación, ¿qué es esto? Cordones posteriores. Entonces puede que la respuesta, la parte B diga, ¿qué tracto está ahí? Grácil y cuneiforme. ¿Me entiendes? Que yo te diga aquí, ¿qué eso? El asta anterior. ¿Qué tipo de neurona hay aquí, motora? ¿Me entiendes? Entonces mañana vamos a ver esos detalles en la médula espinal real.
Y lo microscópico lo estamos viendo aquí. ¿Le hicieron foto? Sí. No está etiquetada porque esas son las que uso para el examen. Está bien. Y aquí ya vimos la vascularidad. Lo veo mañana. Ok.